túneles herméticos que cruzan el fondo de los océanos, estructuras monolíticas, moldeadas sin el uso de herramientas, y líneas rectas perfectas, detectadas por láser, en un lugar donde la historia dice que solo debería haber selva. Lo que dicen que está escondido entre Mato Grosso y el Amazonas no es solo una ciudad perdida, es una anomalía que, si fuera real, destruye todo lo que sabemos sobre la biología, la geología y la propia raza humana. El nombre de ella es Ratanabá. La supuesta fecha de fundación, 450 millones de años atrás, una época en la que la Tierra era un desierto estéril y ni siquiera los dinosaurios existían. ¿Es esto la clave para el pasado oculto de la humanidad o la mayor alucinación colectiva de la era digital? Hoy nosotros vamos a ignorar el ruido, drenar la selva y revelar lo que la ciencia y los datos reales encontraron debajo de la Tierra. Para entender la magnitud de la alegación, necesitamos visualizar lo que está siendo propuesto. La narrativa sugiere que, mucho antes de los primeros imperios conocidos, una civilización primaria, tecnológicamente superior a la nuestra, habría colonizado América del Sur. La ubicación exacta, un punto estratégico entre Mato Grosso, Pará y el Amazonas. Según los relatos que inundaron las redes, Ratanabá no estaría aislada. Ella funcionaría como el nodo central de una red vial subterránea intercontinental. Imagine túneles perfectamente excavados, atravesando la corteza terrestre, uniendo la cuenca amazónica con los Andes, subiendo hasta América del Norte y, teóricamente, cruzando océanos hasta Europa y Asia. Para que esta ingeniería fuera viable, estos túneles necesitarían soportar presiones aplastantes en el lecho oceánico, descendiendo a profundidades donde el peso del agua tritura submarinos militares como latas de aluminio. Estamos hablando de una infraestructura hermética, mantenida intacta por cientos de millones de años, sin mantenimiento, ventilación o colapso estructural. Una hazaña que supera, por un margen absurdo, la capacidad de cualquier material conocido en la tabla periódica actual. Se habla del camino de Peabiru, una ruta real históricamente comprobada, utilizada por indígenas e incas, pero la teoría de Ratanabá se apropia de esta vía, sugiriendo que ella sería solo la superficie de algo mucho más profundo y antiguo. Una infraestructura que habría sobrevivido a cataclismos, eras glaciales y a la deriva continental. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿quién habría construido esto? La teoría atribuye la obra a los Muril, una supuesta primera civilización de la Tierra, operando en una escala de tiempo que hace que el antiguo Egipto parezca haber sido construido ayer. Estamos hablando de una era donde la arquitectura no era hecha de ladrillos, sino supuestamente moldeada en la propia roca viva con tecnologías de sonido o luz. Esta descripción elimina la necesidad de herramientas de corte, canteras o transporte de bloques, lo que convenientemente explicaría la ausencia de residuos industriales en la selva. Según esta lógica, los edificios no fueron erguidos ladrillo a ladrillo, sino impresos o vitrificados directamente en la geología local, creando estructuras monolíticas sin uniones, una idea visualmente fascinante, que mezcla alquimia con física cuántica, perfecta para capturar la imaginación de quien busca respuestas fuera de lo convencional. Pero, a medida que la narrativa crece en fascinación, ella comienza a colisionar violentamente con las barreras de la realidad física. El detonante para este frenesí reciente no fue un mapa antiguo encontrado en un baúl polvoriento, sino tecnología de punta, el uso del LiDAR, Light Detection and Ranging. Para quien no está familiarizado, el LiDAR es la herramienta definitiva de la arqueología moderna. Un sensor acoplado a una aeronave dispara millones de pulsos de láser contra el suelo. Estos láseres logran ver a través de las copas de los árboles, ignorando la vegetación y mapeando el relieve del terreno con precisión milimétrica. Fue así como ciudades mayas enteras fueron redescubiertas en Guatemala. En el caso brasileño, expediciones independientes sobrevolaron áreas específicas de la Amazonía. Las imágenes resultantes mostraron lo que parecían ser líneas rectas, ángulos perfectos y cuadras organizadas dibujadas en el suelo de la selva.
Para el ojo no entrenado, aquello era la prueba innegable de calles, avenidas y cimientos de edificios. La prueba irrefutable de Ratanabá. La lógica es seductora. La naturaleza no crea líneas rectas, ¿verdad? Error. Y es aquí donde la investigación necesita salir de la superficie y sumergirse en la ciencia de la interpretación de datos. Lo que parece una calle pavimentada en un monitor de computadora puede ser, en realidad, una falla geológica, un dique de diabasa. Además, existe un fenómeno visual conocido como pixelación de datos. Cuando el equipo de escaneo opera en una resolución específica sobre un área vasta, la cuadrícula digital de procesamiento puede crear contornos cuadriculados artificiales sobre el mapa. Lo que el ojo humano interpreta desesperadamente como manzanas urbanas y avenidas planificadas, muchas veces no pasa de un fantasma matemático generado por la propia limitación del sensor al intentar leer el caos orgánico de la selva, o simplemente un artefacto digital generado por el propio paso del equipo. Pero antes de analizar las piedras, necesitamos mirar el reloj cósmico. Vamos a congelar la imagen de las supuestas calles y enfocarnos en la fecha propuesta, 450 millones de años. Ese número no es solo mucho tiempo. En términos geológicos, es un planeta alienígena. Si viajáramos en el tiempo hacia esa época, en el período ordovícico, usted se sofocaría en pocos minutos. La atmósfera era diferente. La tierra firme era, en su mayor parte, un desierto estéril de roca desnuda. No había Amazonía, no había árboles. Las plantas terrestres todavía estaban gateando, resumiéndose a musgos primitivos. El silencio sería ensordecedor. No habría el canto de pájaros, el zumbido de insectos o el rugido de mamíferos, pues ninguno de esos animales existía. El paisaje sonoro de Ratanabá, en esa época, estaría compuesto solo por el aullido del viento en rocas estériles y el golpear de las olas en litorales vacíos. Imaginar una metrópolis vibrante en este escenario no es solo un error histórico, es insertar una ciudad moderna en un planeta que biológicamente todavía estaba en una etapa de borrador, sumergida o en latitudes completamente diferentes. Para tener una idea de la violencia de esa transformación geográfica, el propio río Amazonas no existía de la forma que vemos hoy. Estudios geológicos indican que, en periodos muy posteriores a ese, las aguas de la región corrían en dirección al Pacífico, antes de que la cordillera de los Andes se elevara e invirtiera todo el sistema de drenaje del continente. Buscar las ruinas de una ciudad de 450 millones de años en el lugar actual es como buscar la dirección de un edificio en una calle que todavía ni siquiera ha sido dibujada en el mapa. ¿Y los habitantes? Olvide a los seres humanos. El Homo sapiens solo surgiría en los últimos 300.000 años. Olvide hasta a los dinosaurios. Ellos solo aparecerían cientos de millones de años después. El depredador dominante de aquella era no construía ciudades. Él era un escorpión marino gigante nadando en océanos poco profundos. Afirmar que una metrópolis global existía en ese periodo exige que ignoremos todo el registro fósil del planeta. Más que eso, exige que ignoremos la danza de los continentes. Hace 450 millones de años, América del Sur no estaba donde está hoy. Ella formaba parte del supercontinente Gondwana, fundida a África. La geografía que supuestamente albergaría Ratanabá estaba en gran parte sumergida o en latitudes completamente diferentes. Construir una ciudad global en esa época sería como intentar construir un rascacielos sobre el magma en movimiento. En cualquier investigación seria, alegaciones extraordinarias exigen evidencias extraordinarias. Si hubiera una civilización capaz de crear túneles transcontinentales y ciudades eternas, ¿dónde están los detritos? Una civilización deja rastros, no solo grandes monumentos, sino la basura del día a día. Cerámicas, herramientas, aleaciones metálicas, alteraciones isotópicas en el suelo. Encontramos puntas de flecha de 10.000 años. Encontramos huesos de dinosaurios de 70 millones de años. ¿Cómo es posible que una civilización global de 450 millones de años haya desaparecido sin dejar un solo tornillo, un solo fragmento de polímero
o una sola inscripción verificable in loco. Lo que tenemos, hasta el momento, son interpretaciones visuales de imágenes aéreas y narrativas que mezclan ficción científica con misticismo. Grupos que promueven estos descubrimientos muchas veces operan fuera del consenso académico, sin la revisión de pares, sin la publicación en revistas científicas y sin el escrutinio de geólogos independientes. Cuando la ciencia pide coordenadas para verificar, lo que se recibe es silencio o misterio. La verdadera arqueología amazónica, aquella hecha con palas, pinceles y carbono 14, revela algo fascinante, pero muy diferente. Revela sociedades complejas que moldearon la selva, que crearon la terra preta, que construyeron geoglifos geométricos increíbles, pero todo eso dentro de una escala de tiempo humana, lógica y factible hace algunos milenios, no millones. Y estos descubrimientos reales no son decepcionantes, al contrario, son monumentales. Estamos hablando de redes de urbanismo en el Alto Xingu que conectaban aldeas circulares por carreteras anchas y precisas, sustentando poblaciones de hasta 50.000 personas. Ellos no necesitaban láseres o alienígenas. Ellos dominaban la biotecnología de la selva, enriqueciendo el suelo estéril para crear una agricultura sostenible que la ciencia moderna todavía intenta replicar. La verdad de la Amazonía ya es por sí sola una superproducción cinematográfica. ¿Por qué entonces la idea de Ratanabá nos fascina tanto? Tal vez porque en el fondo nosotros queramos creer que el pasado esconde secretos mágicos. Queremos que la Amazonía sea más que biología. Queremos que ella sea la cuna de una humanidad olvidada. Pero la realidad es implacable. La geología no miente. La biología evolutiva no da saltos cuánticos inexplicables. La historia de una ciudad de 450 millones de años se desmorona bajo su propio peso en cuanto aplicamos la presión de los hechos. No hay túneles conectando el mundo. No había humanos para cavarlos, ni dinosaurios para observarlos. Había solo roca, mar y el lento, casi imperceptible movimiento de las placas tectónicas. Ratanabá, por lo que todo indica, no es un lugar físico. Es un espejo moderno de las leyendas antiguas, construido no con piedras, sino con píxeles, algoritmos y nuestro eterno deseo de misterio. La Amazonía continúa siendo el lugar más misterioso de la Tierra, llena de ciudades reales aún no descubiertas y civilizaciones perdidas en el tiempo, pero ellas son humanas, son nuestras, y sus historias reales son mucho más impresionantes que cualquier ficción geológica imposible. La pregunta que queda no es si la ciudad existe, sino ¿cuál será el próximo mito en surgir de la oscuridad verde cuando las luces de la ciencia se apaguen?